para los próximos chicos. A ver, es muy posible que salga un ratito, a lo mejor interrumpa un breve minuto para autorizar a algunos chicos que quieran participar en la clase. Así que bueno, eso nos puede llegar a pasar. ¿Cómo le va, Julieta? Bueno, voy a presentar ahora una pantalla para dar comienzo a la clase de hoy. A ver, antes que nada vamos a... Espérenme un segundito que voy a entrar. Un segundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va, profe? Muy bien, Bueno, profe. me alegro que estén bien. Ya estamos sobre, ¿ya terminaron de rendir los parciales? La mayoría sí. Ah, menos Ya, mal. ya esta semana nos está quedando contabilidad, nada más uno. Bueno, ahí creo que estamos. Ahí estoy con la página. Bien, ahora voy a empezar a compartir la pantalla, el monitor. Aguarden un segundito. Tengo... Ahí está. Entonces, ¿me va a decir, Adriana, si estás viendo el PowerPoint? ¿Lo estás viendo en este momento? Sí, ahí empezó el profesor. Empezó. Ujú. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien. Lo que vamos a hablar es acerca de los hábitos, de los 7 hábitos que tenemos que desarrollar, y nos vamos a basar en Steve Covey, que planteó en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y para mí es una clase, es un tema que es más que interesante porque nos permite, de alguna manera, conocer que tenemos que desarrollar algunos comportamientos a los efectos de poder lograr desarrollar nuestro carácter. O sea, lo que se trata de la clase de hoy es desarrollar nuestro carácter. Nosotros habíamos visto, por lo menos en psicología, los chicos de psicología, que había una diferencia entre temperamento y carácter, ¿cierto? El temperamento son algunos rasgos que podemos decir que son, un segundito que vamos a permitir, ahí está. Diríamos, los temperamentos son algunos, diríamos, condiciones, atributos que vienen con, nacemos genéticamente con esas condiciones, con esas tendencias. Mientras que el carácter son aquellas condiciones que podemos nosotros cambiar, que podemos nosotros desarrollar. La idea está en justamente tratar de desarrollar, ¿cierto?, algunos hábitos que nos permitan ser incorporados a la personalidad. Vamos. La idea sería sembrar pensamientos a los efectos de que estos pensamientos se cosechen en una acción, sembrar luego acciones que nos permitan cosechar con el tiempo hábitos, sembrar hábitos que nos permitan con el tiempo cosechar un carácter, y sembrar un carácter que nos permita de alguna manera cosechar un destino, ¿sí? Entonces, bueno, este sería un poco el tema de lo que vamos a tratar en la clase de hoy. Hay un micrófono que hay mucho ruido, no sé si lo pueden apagar, no sé quién es. Es el mío, profesor, debe ser que hace... Solamente el de Garro, el tuyo es... Y debe ser porque es el único que está abierto. Ah, bueno, a ver un segundito que voy a Si no, lo autorizar. voy apagando y lo voy prendiendo. Eso podría llegar a ser en todo ¿Mm? caso. Eso es lo que podría llegar a ser. Bueno, yo voy a ir saliendo en la medida en que algunos chicos quieran ir entrando. Lo que sí, necesito que de alguna manera te conecte de tanto en tanto, yo para saber que esto, tengo una audiencia todavía, ¿cierto? Bueno, Sí, eh, bueno, ¿en qué consiste entonces lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de que generalmente las personas estamos en una situación de inmadurez, y llamamos situación de inmadurez cuando estamos en una relación de dependencia o dependemos de otras personas
o dependemos de ciertas situaciones o circunstancias y basamos nuestro éxito o nuestras situaciones en esa dependencia. Entonces, si no va mal con una situación en particular, le echamos la culpa fácilmente a otra persona. Y esto es porque justamente dependemos de esa persona, o dependemos de un trabajo, o dependemos de una cierta situación. Entonces, la idea es pasar de una situación de inmadurez o de dependencia a una situación justamente que nos provea ser independientes, o sea, tener libertad, porque la independencia viene conllevado a un concepto de ser independientes, de ser libres de esa situación que nos está justamente condicionando. Y luego, justamente para pasar de la independencia a la interdependencia. Ahí está. Entonces, la interdependencia nos lleva a tener no solamente una madurez o un éxito privado o personal, sino tener un éxito a nivel interpersonal con otras personas. Y de eso de alguna manera se trata esta clase, es decir, bueno, yo puedo tener confianza conmigo mismo, o me siento desconforme conmigo mismo, o me siento que estoy atado dependiendo de ciertas situaciones. Entonces, bueno, es imposible pasar a una situación de felicidad, de madurez, de independencia, sin antes hacer algo, sin antes desarrollar nuestra vida, moldear determinadas actitudes, determinados comportamientos que nos permiten justamente cambiar. Ahora, ¿cómo voy a cambiar? Decidiendo, o sea, de aquí la importancia justamente de tomar decisiones y uno depender de decisiones y no de situaciones o depender de acontecimientos, ¿sí? Entonces, bueno, estos hábitos que plantea Steve Covey justamente son, el primero de ellos es ser proactivo. Luego, el otro hábito, el segundo, es empezar con un objetivo, con un fin en la mente. El tercero sería establecer un orden de prioridades, o sea, primero es lo primero. ¿O qué va primero? ¿Qué va segundo justamente en el desarrollo de las prioridades? Estos tres hábitos, o sea, el hecho de asumir la responsabilidad, de ser proactivo y luego el hecho de tener un objetivo, de tener prioridades en nuestra vida fundamentales y el hecho de organizarnos nos lleva justamente al éxito en lo personal, al éxito en mi propia condición, a un éxito interno en mi vida privada. Una vez que yo consigo justamente ser responsable, establecer objetivos y lograr este éxito personal y lograr la independencia, sí, y ahora sí empieza lo que sería el camino al éxito social o a la posibilidad de trabajar con gente, de ser interactivo, de ser interdependiente con las demás personas. Y esto se desarrolla con otros hábitos. Entre ellos está el hábito de pensar en ganar, ganar. El segundo, o sea, el próximo hábito sería el primero comprender para ser comprendido o escuchar para ser escuchado, para terminar con este hábito en esta segunda fase que es sinergizar, que sinergizar es el efecto justamente de lograr el efecto coordinado de grupo, en donde obviamente 2 más 2 o el esfuerzo cooperativo con un grupo, generalmente ese esfuerzo es mayor en los resultados que el esfuerzo individual, que es justamente lo que se necesita en las organizaciones, en los equipos de trabajo organizacionales. Esta situación nos lleva justamente al éxito social. Y por último, y para terminar, tenemos el hábito de afilar la sierra, que es el hábito número 7 que plantea Steve Covey. Un segundito que vamos a autorizar. Ahí estamos. Ahí permitimos a otra persona incorporarse. Bien, entonces vamos a hablar del primer hábito de ser proactivo, ¿sí? Que es el primer hábito que habla acerca de nuestra responsabilidad. Ahora, para hablar de ser proactivo, conviene, diríamos, tornar nuestra mirada al efecto contrario de ser proactivo, que es justamente ser reactivos. O sea, ¿quiénes son las personas reactivas? Generalmente las personas que son reactivas, y un poco lo que dice la palabra, reaccionan, porque dependen. Entonces, generalmente atribuyen esa reacción, esa situación, ante justamente ante su temperamento, diciendo, bueno, yo soy así, nací de esta forma, mi carácter es así, entonces, bueno, me enojo por esta situación o hago tal o cual cosa. O también puede ser justamente atribuir esta reacción frente a determinados problemas a elementos psicológicos en cuanto
o a elementos de educación o a elementos de crianza. Bueno, a mí me enseñaron, en mi casa las cosas se hacían así, o en mi trabajo las cosas se hacen de determinada forma, o sea, son aspectos meramente culturales. Entonces, ¿cuál es este tema de las personas que son reactivas? Son aquellas personas que realmente se enojan rápidamente o tienen el no fácil o en vez de asumir, bueno, en buscar las soluciones, generalmente suman problemas o suman al conflicto y justamente con esto se da por este concepto de inmadurez, de ser justamente dependientes de otras personas o dependientes de situaciones. Estas personas operan bajo el concepto de la ley de reacción. ¿Me están escuchando, Adriana? ¿Me estás escuchando hasta ahora? Sí, profe, todo bien hasta ahora. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuál es el concepto fundamental por el cual opera el mecanismo de acción-reacción o este mecanismo de reactividad de las personas? Esto se presenta, por ejemplo, que frente a un determinado acontecimiento, hecho o suceso, por ejemplo, un fracaso en un examen, ¿cierto? Te fue mal en un examen en la escuela o tuviste una pelea con tu novio, con tu matrimonio o con quien sea. O tu jefe se enoja con vos, te llama la atención, te reta sobre algún punto determinado. A esto le vamos a llamar estímulos que suceden a veces en nuestra vida. Un segundito. Entonces, frente a esta situación de estímulos, cualquiera sea, reaccionamos, ¿sí? O sea, frente a una pelea de jefe, reaccionamos con enojo, frente a una reacción de nuestro compañero, nos enojamos, nos peleamos, nos ofendemos, nos vamos, nos aislamos, o sea, cualquier tipo de actitudes que demuestren un mecanismo de defensa, nos escudamos de nuestra vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, fíjense, un acontecimiento que representa un estímulo, rápidamente actuamos con enojo, con malos pensamientos. ¿Y esto por qué se debe esta situación de estímulo, de acción-reacción? Fíjense algo interesante que plantea lo que sería justamente la teoría cognitiva, de alguna manera, es que generalmente no son los sucesos o los acontecimientos lo que nos producen cosas en nuestro corazón o nuestro digamos, estado emocional o en nuestras emociones. No son los sucesos, no es que el jefe me ponga de los pelos o me dé bronca o que el trabajo me causa tedio, que esta conferencia me causa cansancio. No es eso, sino es la manera en que pensamos. O sea, los pensamientos que tenemos que se basan justamente en ciertos aspectos irracionales, que pueden ser, por ejemplo, la inseguridad, la inferioridad o muchas cosas, es lo que esos pensamientos, o le vamos a llamar la manera en que vemos o la manera en que interpretamos estos sucesos, es lo que nos lleva justamente a determinadas reacciones. ¿tá? Es lo que nos lleva a emociones. O sea, si nosotros pensamos que nos sentimos inseguros, nos hemos vulnerado y pensamos que todo nos sale mal, de que nos quieren rebajar, nos quieren pisotear o nos quieren subestimar, entonces rápidamente nuestra emoción de enojo activa, ¿cierto? Esos mecanismos de neurona de enojos, de gritos. Entonces, o abandamos, o pegamos un portazo, o gritamos. Bueno, son maneras por las cuales actuamos de determinada forma. Entonces, fíjense una cosa importante que no son los acontecimientos lo que generan la acción o la reacción, sino que son los pensamientos y la interpretación que nosotros hacemos de estos acontecimientos lo que justamente genera nuestras acciones. Entonces, fíjense una cosa importante que hay un lenguaje en las personas que son generalmente reactivas o estas personas que tienen este hábito inmaduro o que actúan de una manera poco exitosa, si me permiten decirlo de esa manera. Y son generalmente un lenguaje que no tiene una faz racional, sino que tienen mucho sustento de irracionalidad. Por ejemplo, dentro de sus palabras están, bueno, no lo puedo hacer, por ejemplo, tu jefe te pide algo, algún trabajo que no estás acostumbrado y directamente ya tu mecanismo está en no puedo hacerlo. Segundito.
O yo soy así, uno plantea, ¿no? Yo soy así, no voy a cambiar. O esta situación me vuelve loco. Bueno, es un poco la forma en que nos define el lenguaje. O no voy a permitir que me pase tal o cual cosa. O me sacó, o me tiene podrido, me sacó de las casillas. Bueno, esta forma configura de alguna manera un modelo de dependencia, un modelo de reacción, de reactividad que a veces no nos contribuye a nada, ¿sí? Entonces, una cosa importante a tener en cuenta es acerca de cómo el lenguaje, justamente, o la forma en que pensamos, o sea, uno piensa con palabras, uno piensa con situaciones que determinan una forma de hablar y esta forma de hablar nos define, o sea, esta forma de hablar nos condiciona. Entonces, bueno, un segundito, que están permanentemente entrando. Hola, Rocío, ¿cómo te va? Steve Covey plantea algo que es muy interesante, que es el círculo de la preocupación, acá lo vemos en rojo, ¿cierto? Y el círculo de la ocupación. O sea, todo en nuestra vida tenemos dos áreas, ¿sí? Podemos decir, en nuestra vida permanente, en nuestra vida de acción, ¿sí? Un área que la vamos a definir círculo de la preocupación, ¿sí? Este área generalmente está relacionado con variables que son incontrolables, o sea, no controlamos las situaciones que nos pasan, no controlamos el enojo de los demás, no controlamos si la situación de los demás va a cambiar ni las emociones de los demás, o sea, no sabemos lo que otros piensan, no podemos conocer los pensamientos, a lo mejor podemos evaluar y pensar acerca de las acciones de las otras personas, pero esto forma parte de variables incontrolables. Entonces, lo que no podemos hacer, porque no podemos controlar, porque son variables incontrolables, pasa a la esfera de la preocupación. O sea, nos preocupamos. Por ejemplo, el hecho de que yo esté enfermo, un ejemplo, ¿no? Que tenga una enfermedad especial, una enfermedad. Si esto no forma parte de una variable que yo pueda hacer algo, ¿sí? Solamente me voy a preocupar. Si yo, por ejemplo, el tema de la pandemia, no puedo hacer mucho con el tema de la pandemia, ¿sí? Porque es una variable incontrolable para mí en cierta manera. Entonces, puede pasar, lo que es incontrolable pasa generalmente al círculo de la preocupación. Ahora, en nuestra vida también existe, podemos decir, lo que se llama el círculo de la ocupación, que son aquellas variables de lo que yo sí puedo hacer. Son aquellas variables que de alguna manera están estipuladas con respecto a variables controlables. Entonces, la idea de la gente proactiva o con respecto a este hábito de proactividad es dejar un poco el círculo rojo o el círculo de la preocupación y pasar a ocuparnos. O sea, dejar de alguna manera de preocuparnos, ¿cierto? Para empezar a ocuparnos. O sea, en la medida en que yo dejo de preocuparme por aquellas cosas que no puedo controlar, ¿cierto? Y empiezo a hacer algunas cosas que sí puedo controlar, voy a tener resultados, voy a ser más proactivo. Ahora, ¿qué constituyen aquellas cosas que conforman a este círculo de la preocupación? Un poco lo que ustedes han leído, son aquellas personas que reaccionan, por ejemplo, frente a diferentes situaciones. Se quejan de las demás personas, se quejan de las situaciones, y esto generalmente no lleva a nada, porque no, es más, nos desalientan, nos angustian, nos llevan a una energía, como dice aquí el gráfico, una energía totalmente negativa. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, ¿cierto? Con lo que hacemos, con preocuparnos, con lo que pensamos. Ya vimos en el gráfico anterior de que de alguna manera los pensamientos, nuestros pensamientos, forman nuestras emociones. Los pensamientos los pensamientos constantes forman el lenguaje que nos constituye. Entonces, si nosotros pensamos que no servimos para nada, esto generalmente es irracional, porque sí servimos, o que nadie nos quiere, o que todo nos sale mal, o que no vamos a triunfar en nada, o que no vamos a salir nunca de esta situación. Esto, de alguna manera, son pensamientos que son irracionales, no son verdad, no son así porque existen posibilidades justamente de salir adelante, existen posibilidades de volver a crecer, existen posibilidades de salir de los problemas y empezar justamente a ocuparnos, empezar justamente a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, vemos que el proactivo, ¿cierto? Define una situación distinta, ¿cierto? Vamos a ver acá. El ser proactivo lleva a una situación en donde existe un espacio, por así decirlo, entre
el acontecimiento, entre el suceso, esos hechos que antes nos provocaban una reacción, hay un espacio entre mi decisión, ¿cierto? Y entre los acontecimientos. Y ese espacio es nuestra libertad, nuestra decisión, nuestro botón de lo que podemos hacer. Es la mecha larga, por así decirlo, que tenemos nosotros de poder apagar esta mecha y poder tomar una decisión de lo que nosotros justamente podemos hacer. ¿Cómo son las personas que se ocupan, que asumen su responsabilidad, que dicen, bueno, yo no voy a depender, sino que yo me voy a ocupar de hacer lo que tengo que hacer dentro de esas variables controlables? O sea, aquellas personas que hacen un espacio entre esos acontecimientos y justamente el tiempo que tienen justamente para responder. Estas personas están definidos dentro de este modelo de proactividad. Son personas que asumen su responsabilidad y justamente al asumir la responsabilidad, porque algo pueden hacer, son personas de acción. Son personas en donde su lenguaje es de acuerdo a sus valores. Aquellas dicen, busquemos un enfoque distinto. Veamos, a ver, voy a tener paciencia, voy a abordar pacientemente esta situación, a ver cómo lo puedo desarrollar, qué se puede hacer. Examinemos qué alternativas posibles hay para desarrollar la situación, controlar un poco el sentimiento, las broncas, dar una respuesta suave, dulce, porque la blanda respuesta quita el enojo, quita la ira. El ser proactivo da el poder de elegir la propia actitud y dar una respuesta ante cualquier circunstancia. Entonces, generalmente entre el modelo cognitivo, en donde el modelo cognitivo lleva a que uno tiene una representación o un paradigma, o sea, un pensamiento, no son las cosas que nos condicionan o que nos afectan, sino es la forma en que pensamos, la situación es lo que nos afecta y nos lleva a una acción. Epicteto decía que justamente, Epicteto es un filósofo griego, él decía, no son las cosas que me condicionan, las que me enfurecen, sino es la forma de pensar estas cosas, la que me enfurece o la que me lleva justamente a una emoción determinada. Entonces, bueno, la persona proactiva es aquella persona que tiene un enfoque, una manera de pensar diferente, una manera de pensar que justamente está determinada por buenos pensamientos. Recordemos que buenos pensamientos, ¿cierto?, originan buenas emociones. Buenos pensamientos consolidados originan y siembran para hábitos. Sembrar hábitos, recuerden esta frase, sembrar hábitos lleva a sembrar un carácter. Y sembrar un carácter lleva a sembrar un destino en nuestra propia vida. Entonces, cuidemos la manera en que estamos pensando. Tenemos que tener buenos pensamientos. Y esto me lleva a un pasaje bíblico, allá en Filipenses, que dice, si hay algo bueno, algo digno de alabanza, en eso debemos pensar, en todo lo justo, todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que es de buen nombre. En eso es lo que debemos pensar. Eso está, creo que en el libro de Efesios, no de Filipenses. Entonces, fíjense que la persona proactiva es aquella que tiene buenos pensamientos sobre las cosas, frente a las situaciones, aborda los acontecimientos aunque sean malos. Por ejemplo, me llama la atención mi jefe, bueno, antes de establecer un pensamiento negativo, bueno, hace un efecto crítico sobre lo que estoy diciendo. No, a lo mejor mi jefe está cansado, a lo mejor me he equivocado yo en elaborar la tarea, a lo mejor realmente no estudié, o sea, asumí la responsabilidad. Y al no estudiar, obviamente, mi profesor me va a desaprobar. Fíjense, algo interesante, un alumno me manda un mail y me dice, profesor, usted es el que me va a tomar el examen a fin de mes porque tal profesora faltó, ¿usted va a ser? O va a ser, por la profesora tal entró en licencia, ¿usted va a ser? No, ¿qué importa quién te va a tomar el examen a fin de mes? Porque realmente la condición que te tiene que llevar a probar es tu desarrollo personal. La situación que te tiene que llevar a crecer es tu responsabilidad frente a la situación. El tema es que muchas veces nosotros, ¿cierto?, queremos tener y tratar en nuestra vida acerca de cambios superficiales. Y lo que tenemos que buscar realmente es transformar nuestro ser, es transformar nuestro carácter, es transformar nuestra
persona en sí mismo. Entonces, algo importante a considerar en lo que estamos diciendo es que tenemos que desarrollar buenos pensamientos, ¿cierto? Para que esto cuesta mucho, o es fácil decirlo, pero cuesta mucho tener buenos pensamientos, pero hay que consolidar pensamientos buenos sobre situaciones que sean más bien reales de lo que está pasando, para generar justamente otras reacciones. Generalmente, bueno, tal vez haya que pedir perdón, tal vez haya que afrontar con responsabilidad si me equivoqué, tal vez haya que asumir con responsabilidad el estudiar. ¿Sí? Entonces, fíjense, reacciones como amor, paciencia, inteligencia frente a determinadas situaciones nos llevan a buenos resultados, porque justamente estos elementos conforman principios. Y los principios son como faros, dice Steve Covey, y eso es verdad, ¿cierto? Y él comenta una anécdota muy interesante, muy graciosa. Aunque yo soy bastante malo para contar chistes, él decía, por ejemplo, que venía un buque con un capitán arrogante, y venía navegando en el buque. Entonces diríamos, el segundo en el escalafón del almirante, o sea, el que le sigue al capitán, dice, da una señal a la luz, sálganse, córranse 45 grados. Entonces le responde el de la luz, el otro, el que está en el otro lugar, dice, no, córranse ustedes 45 grados. Entonces el almirante dice, no, córranse ustedes 45 grados. Entonces lo llama al capitán, venga capitán, acá hay vino una nave contra nosotros y no se quiere correr. Entonces el capitán dice, pero ¿cómo se atreve? Dígale que le habla el capitán del buque, de la fragata tal o cual. ¿Cómo se atreve a hablarle así a un capitán que se corran 45 grados y lo ordeno yo, el capitán? Entonces, del otro lado viene y dice, bueno, yo acá, perdónenme, córranse ustedes 45 grados, porque acá le habla un simple marinero, soy yo, el faro. O sea, era imposible. Si el barco, por más soberbia, ímpetu que tuvieran, si no corregían o no corren el rumbo de su navegación, se iban a chocar indefectiblemente contra un faro sólido. Entonces, algo importante a tener en cuenta es que nosotros no podemos cambiar, y hay situaciones que son principios en nuestra vida, ¿cierto? Que están basados en el amor, en la paciencia, en la inteligencia, en cómo obrar. Los principios que vimos nosotros en la administración son aquellos principios que, por más que cambien en algunas sutilezas, aquellos principios que vimos acerca de la planificación, de la dirección, de la necesidad de controlar el trabajo, son principios que es necesario tomar en cuenta cuando justamente estamos analizando una tarea, porque son principios que no cambian. Para entender bien este ciclo de una persona proactiva, todos sus pensamientos son generalmente buenos, son referenciales positivos acerca de lo que está sucediendo, y esto genera justamente una proactividad, buenos sentimientos, buenas emociones, y por lo cual lleva a buenas acciones. Entonces, vamos a pasar a un segundo hábito. Entonces decimos que la dependencia, ahora vamos a ir un poquito más rápido, de la dependencia o de la inmadurez para pasar a un cierto nivel de éxito personal. Pasamos desarrollando este hábito, este ejercicio que se desarrolla primero con los pensamientos, luego se desarrolla con la voluntad o con la decisión. O sea, el pensamiento me dice el por qué debo hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer y por qué debo hacerlo? O sea, ¿por qué tengo que ser responsable y qué tengo que hacer para tener ese éxito? Eso es ser proactivo. Pero no solamente con la inteligencia, sino también con la voluntad, con la decisión. Bueno, lo voy a hacer, quiero hacerlo, ¿cierto? Entonces es importante tener estos dos elementos, porque estos son los dos elementos que me van a llevar a mí a tener justamente respeto ante los demás, ¿cierto? El próximo hábito que vamos a ver para pasar de la dependencia a la independencia, luego de haber visto el ser proactivo, es el hábito de tener un fin en la mente. Y tener un fin en la mente no es otra cosa que tener un objetivo, ¿cierto? Que tener un plan importante, de sentarnos y fijar y programar nuestra vida. Es importante tener una identidad, pensar en quiénes somos, porque quiénes somos define lo que decimos y lo que hacemos. No define lo que hacemos, y no nos respeta la gente, ni el buen liderazgo establecido por lo que decimos, ni siquiera por lo que hacemos, como muchos dicen, sino por lo que somos. Entonces, es importante definir justamente que lo que somos se determina por la visión, por los propósitos que tenemos en la vida, por los objetivos que definen mi vida como un todo.
Hola, Mario. La misión personal es un documento escrito donde se expresa tu misión de esta vida. Entonces es importante justamente escribir aquellas cosas que hacen a tu misión personal, que hacen aquello que vos querés ser. La misión personal normalmente no se crea rápidamente, se va descubriendo de a poquito en función de la pasión, en función de lo que me encanta hacer en mi vida, aquello que está dentro mío y me gusta hacer. O sea, eso se llama talento. En función de aquel elemento profundo que nace de nuestro deseo de dejar una huella positiva en los demás. En aquella tranquilidad en lo personal, muy en lo íntimo, que me lleva a decir, che, estoy haciendo lo correcto. Estoy encuadrado en la dirección correcta en mi vida. Entonces, es el momento como jóvenes, inclusive en nuestra vida, o sea, no importa la edad que tengas, es el momento de decir, yo soy esto, quiero llegar a esto en mi vida, porque este proyecto de vida en tu vida es justamente lo que define tu vida como persona. Y es importante justamente establecer este concepto de tener un fin, de tener una objetiva. Primero, de tener un fin o una visión como persona o en general. Por ejemplo, mi visión personal es formar a otras personas, para que otras personas puedan desarrollarse y puedan descubrir su propósito en la vida. Y eso justamente, por eso yo ocupo este tiempo, este momento, para hablar justamente con ustedes. Ahora, ¿cómo podemos hacer esta situación de formar nuestra visión, nuestra misión? Lo mejor es escribirlo a nivel general, a nivel global, y esto le vamos a llamar misión personal. Ahora, nosotros podemos establecer, para ser un poco más organizados y poder concretar. Adriana, ¿me vas escuchando bien, verdad? Sí, perfecto. ¿Listo? Se va escuchando perfecto y se ve el PowerPoint, se ve perfecto también. Bueno, sigamos entonces. Entonces, es importante establecer primero nuestra misión personal y escribirla y dejarla sentada. Yo les voy a contar algo personal. Yo hace poquito, ahora unos, no sé, un mes, encontré en mi vieja computadora, que pude, en un disco externo lo pude ver, y fui al Excel de esa computadora y vi justamente mi programa, exactamente como lo que les voy a plantear ahora. Y ¿saben qué? Cuando lo hice, que harán 20 años que hice ese planteo de mi visión personal, de mi misión de mi vida, puse ser, por ejemplo, ser profesor. No era nada, ni siquiera tenía un título, no me había recibido, no era casado, no era ni papá todavía. Y sin embargo, puse lo que yo quería hacer. Puse que yo quería ser profesor, puse que yo quería influenciar en alumnos, puse que yo quería influenciar en la vida de otras personas. ¿Y saben qué? Aquello que uno se propone en su corazón, en lo más íntimo, y uno realmente no vulnera ese propósito, sino que él es fiel, porque uno dentro, pero muy dentro suyo, sabe que aquello que quiere lo quiere, y eso que quiere lo va a hacer. Y ¿saben qué? Hoy lo vi y me emocioné cuando lo vi hace un mes, porque dije, no, che, he logrado de alguna manera lo que me he propuesto dentro de mi corazón. Y ¿saben qué? Lo escribí hace como 25 o 30 años atrás prácticamente, y lo he logrado concretar ahora. Si yo les propongo que ustedes hagan algo parecido como lo que plantea Steve Covey, esto definan, por ejemplo, su misión personal, la escriben, y sus roles, por ejemplo, como hijo, poniendo objetivos más globales y pueden poner metas puntuales para poder cumplirlas, porque a veces un error en la vida uno está a confundir objetivos con metas, porque objetivo es algo más global, pero metas es algo preciso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser un buen hijo, mi mamá está viejita, y no está bien, mi papá se murió el año pasado, una meta sería ir a visitarla en esta semana, una vez por semana. Entonces yo podría poner aquí en actividades diarias, ir a visitar los jueves a mi mamá. Entonces sería un buen propósito como hijo, ¿se dan cuenta? Ver los remedios de mi mamá, como por ejemplo el tema. Por ejemplo, yo como papá podría decir, bueno, una meta fundamental en una relación como papá para con mi hijo. Ya tengo mis hijos jóvenes, tengo un hijo que es casado, pero tengo otro hijo que está estudiando en este momento. Entonces yo podría proponerme una meta, algo puntual, decir, bueno, tener una actividad con mi hijo, por ejemplo, salir a tomar un café. Entonces por acá, mejorar la relación con mi hijo, pero mejorar la relación en esta semana, una meta, ¿no? Entonces una actividad, ir a tomar un café con mi hijo, ¿cierto? El jueves o el viernes. Como esposo, una meta puntual, no
pelearme con mi esposa. Yo podría poner acá, ser mejor esposo, es muy vago, es un objetivo muy general. Yo podría poner acá, no insultar, ¿cierto? Una buena meta. No gritar. Entonces, actividad diaria, llego, trato de escuchar a mi esposa, veo lo que quiere, veo lo que necesita, y después le hablo, tratar de ser calmado o pedirle perdón, ¿cierto? Cosas muy puntuales. Como estudiante lo mismo, bueno, como estudiante yo podría proponer metas puntuales, leer 3 páginas por día, tratar de leer 5, hacer tales actividades diarias, los días jueves con administración, los días miércoles estudiar 5 páginas de tal hora a tal hora, matemática, los días viernes de tal hora a tal hora, o sea, es algo puntual. Esto es lo que me va a ayudar a mí cuando planteo metas concretas, puntuales, ponderadas en espacio, en tiempo y en cantidades, y actividades precisas me lleva justamente a tener éxito porque yo voy desarrollando. Entonces, es un tema a considerar y a tener en cuenta. Entonces, bueno, ya hemos visto ser proactivo como hábitos, luego tener un fin en la mente, y luego pasamos al tercer hábito que nos va a llevar al éxito personal, que es establecer un orden de prioridades. O sea, ¿qué es lo primero? Estamos hablando de lo primero es lo primero. ¿En qué consiste esto? Bueno, Steve Covey nos plantea algo muy interesante que tenemos que distinguir. Miren, lo que voy a hablar ahora, de verdad les digo, es muy fácil plantearlo y parece de sentido común, pero lo que es de sentido común no lo hacemos tan regularmente como parece. O sea, lo que es sentido común no es total de común realización, no lo es. O sea, vamos a lo que plantean la gente la gente exitosa. Entonces, hay que diferenciar primero lo que es importante versus lo que no lo es. Tengo que ver en nuestras actividades, en nuestras prioridades, lo que es importante. También tengo que ver lo que no lo es, porque hay cosas que no son importantes. Después otra cosa fundamental a ver es qué es urgente en nuestra vida y qué no lo es. Chicos, si no tenemos en cuenta en nuestra vida qué es lo importante, dónde están nuestros valores, porque nuestros valores generalmente va a ser aquello que es importante, pero ¿saben qué sucede? A veces valoramos cosas que no son importantes, porque ocupan mucho tiempo en nuestra vida. Y a veces vivimos apagando incendios. ¿Por qué vivimos apagando incendios? Porque no somos organizados, porque chocamos con ese faro de la no organización, de no tener paciencia, de no escuchar, de no tener amor. Entonces, a veces chocamos contra eso y a veces lo urgente nos lleva a enojarnos, a emocionarnos, a angustiarnos y a veces hasta a deprimirnos. Bueno, algo interesante sería plantear una matriz en nuestra vida, aunque sea un ejercicio. A mí me cuesta mucho hacerlo, pero lo hago todos los días. En un Excel pongo urgente, no urgente, importante, no importante. Y todos los días en un Excel armo una agenda en donde voy tachando y definiendo, y esto, ¿saben qué? Se transforma en un ejercicio y ayuda justamente a plantear tu día a diario. Bueno, ¿cómo sería entonces? Plantear una categoría en donde definamos lo que es importante y urgente, lo que es importante y no urgente. Estos 2 cuadrantes son los más importantes, ya que justamente está dentro de aquellas tareas que son importantes. Y frente a lo no importante, que a veces tenemos justamente en rojo, lo no importante urgente, y a lo que no es importante no urgente. Entonces, veamos justamente, vamos al primer cuadrante que nos interesa. Las cosas importantes urgentes, a veces las crisis. Una crisis, un acontecimiento, chocamos en el auto, se accidenta un familiar, entonces a veces estas crisis son cosas urgentes que hay que darle prioridad, que hay que atenderlas, son importantes. Nos enfermamos, bueno, son proyectos contrarreloj, son actividades que surgen del inmediato y no son planificadas. Bueno, es importante anotarlas, es importante considerarlas porque son dentro del cuadrante de lo importante. Pero recuerden, es importante en nuestra vida, y aquí viene la importancia, y casi lo más importante de lo que estamos hablando en la clase de hoy, es hacer foco en nuestra vida acerca de lo que no es tan urgente. No es urgente, pero cuidado, es muy importante. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, son tareas de planificar, ¿sí? Planificar nuestra vida como estudiante, nuestra vida como papá, nuestra vida como esposo, nuestra vida como empleado, nuestra vida como empleador o como emprendedor en el proyecto que estemos abordando. O sea, planificar. Ojo, no es urgente, pero prepararnos. O sea, prepararnos lleva tiempo, a nadie le importa, nos importa a nosotros mismos, pero el desarrollo es fundamental en nuestras vidas. Clarificar los valores. O sea, muchas veces tenemos que sentarnos
redefinir en qué estamos dedicando nuestro tiempo, redefinir a qué le estamos dando importancia, porque a veces nos equivocamos y le damos importancia a aquellas cosas que no tienen nada de importancia. Recreaciones que son importantes para nosotros. A veces es importante tener un buen descanso, salir a caminar, salir a trotar, tener un buen espacio para tomar café con los amigos. Bueno, esto nos va a ayudar justamente a crear buenas relaciones. Fíjense que estamos hablando de cosas que tal vez no son urgentes, pero que son importantes y que tienen que cultivar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro aspecto emocional, social, nuestro aspecto justamente con los demás. Vamos rápidamente, porque obviamente no es importante los dos cuadrantes. El primero, aquellas cosas que no son importantes y urgentes, como una llamada, un correo, alguna reunión en Facebook, Twitter, lo que sea, bueno, es en rojo. Y saben que esto ocupa a veces mucho tiempo. Yo acá puse 4 cuadrantes iguales, pero a veces realmente, este cuadrante ocupa es casi lo más grande en el tiempo que dedicamos todos los días, ¿sí? Y obviamente este cuadrante que ya casi no merece la pena justamente tocarlo es llamadas, actividades, mucha televisión, mucho Facebook, mail que son irrelevantes. Esto no debería ocupar nada de tiempo. O sea, a veces es importante el Facebook, es importante Twitter, lo que sea, pero debería ocupar a lo mejor mínimamente un tiempo en nuestra vida porque es importante a veces saber cómo están nuestra familia, en algún amigo que hace mucho no vemos, pero tener manejo, no que estas cosas nos manejen a nosotros, sino tener la posibilidad que nosotros manejemos estas situaciones. Steve Covey decía algo que es muy interesante. En las propias palabras de él, la persona efectiva tiene crisis y emergencias en el cuadrante 1, que requieren atención inmediata, pero el número es comparativamente pequeño si se mantiene un equilibrio enfocándose en lo más importante y no tanto en lo urgente. O sea, en realidad, si uno se enfoca más en el cuadrante de lo no urgente importante, se va a ver justamente reflejado, hasta se va a achicar este cuadrante de acá. Cuando uno se planifica, se anticipa, a veces las crisis se pueden prever y se pueden anticipar, muchas veces. En conclusión de esta primera parte, podemos decir que ser proactivos es aquello en donde no somos víctimas de la vida ni de la gente. O sea, elegimos nosotros la actitud y la respuesta ante las circunstancias. Empezar con un fin en la mente, que es el segundo hábito. Estamos claros con nuestra misión en la vida y enfocamos nuestras actividades diarias en pro de llevar a cabo nuestro propósito. Y el tercer hábito, que es poner primero lo primero, es priorizar las actividades de nuestra vida proactivamente. Planificamos nuestra semana con el objetivo de minimizar las crisis. Bien, vamos entonces a decir que si desarrollamos este hábito de ser proactivo, de tener objetivos claros, de priorizar nuestra vida, vamos a llegar al éxito personal y vamos a pasar de la dependencia a la interdependencia, perdón, a la independencia. Vamos a ser libres. Fíjense, vamos a ser libres porque nos vamos a formar, porque vamos a tener responsabilidad, porque vamos a desarrollarnos, porque vamos a tener objetivos claros que nos van a permitir justamente a no depender de los objetivos de los demás. Vamos a tomar decisiones y no vamos a depender de las situaciones ni siquiera de las decisiones de otras personas. El tema es que cuando uno no decide y no propone objetivos, finalmente depende de los objetivos de otros y las decisiones de otros. Cuando uno no se organiza ni prioriza, a veces cae innecesariamente y inmaduramente en las urgencias o en realidades que nos ocupan todo el tiempo y no nos permiten desarrollarnos en aquella cosa que hace a nuestra verdadero ser. Es la manera de pasar de la situación de inmadurez a la madurez, al éxito personal. Vamos a ver los últimos 4 hábitos rápidamente, ¿cierto? De cómo pasar de esta situación de la independencia, que ya es bastante importante, el logro personal, íntimo, de estar tranquilo conmigo mismo, a aquel logro que nos relaciona a trabajar en equipo y a tener éxito con otras personas. El primer hábito es pensar en ganar, ganar. Luego, en comprender, entender a los demás para luego ser comprendido. Sinergizar, que es 1 más 1 es 5, 6 o más. Y luego afilar la sierra.
Adriana, Profesor, acá estoy. ¿me escuchas bien? Sí, todo bien. Bueno, fantástico. Bueno, chicos, vamos a seguir. Veo que algunos valientes siguen en la clase. Sigamos entonces. Ya terminamos. 10 minutos más, supongo, terminamos. Vamos entonces con los éxitos, diríamos, sociales. O sea, cómo obtener el éxito social que nos lleva a la interdependencia. O sea, bueno, el primer éxito que vamos a plantear es el éxito de ganar-ganar, que se basa en un planteo de abundancia. O sea, la vida es abundancia, no es escasa. Por lo tanto, yo puedo ganar y puedo dejar que otro también gane en nuestra vida. Entonces, este hábito cuarto, que es el hábito de pensar de esta manera, de ganar-ganar, es buscar intencionalmente que todos ganemos, es decir, que todas las partes ganen. Un tema que no hemos alcanzado a ver es el tema de conflicto en clases. Y los conflictos se presentan cuando hay intereses contrapuestos entre mi persona, entre la otra persona, entre lo que yo pienso y lo que quiere mi jefe, entre lo que yo pienso y quiero y lo que quiere mi esposa, entre lo que yo quiero como profe y los chicos, los alumnos quieren. O sea, hay un tema, bueno, ¿quién gana y quién pierde? Y a veces esta situación es destructiva. Siempre hay un ganador y hay un perdedor. Lo peor de todo, que a veces todos pierden. Ese es un esquema que vamos a hablar. Hay 4 esquemas que planteamos en las relaciones de conflicto, en las relaciones de negociación, por así decirlo. La primera, más nociva, es la relación de yo pierdo y vos también vas a perder. Es la situación donde yo soy inmaduro. Entonces yo te digo a vos, claro, vos me haces esto a mí, entonces yo lo que hago es muy fácil. Vos no me querés convidar esta tortita, bueno, agarro la tortita tuya y te la tiro y te la mojo y te la tiro, como hacíamos los niños. Si yo me acuerdo cuando iba a la primaria y un amigo tenía una tortilla, me encanta comer, y iba, che, me convidás, no me quería comer, yo agarraba la tortita y agarraba y se la comía, se la lengüetía todo, ni comía yo porque se enojaba él, ni comía él porque estaba toda asquerosa. A veces con nuestros compañeros o con nuestro jefe, vos no me haces esto, bueno, yo te voy a hacer daño. Un cliente, bueno, vos no me querés pagar, bueno, entonces yo no te hago la operación y perdés vos y pierdo yo también. Es una situación de guerra donde todos pierden, pierdo yo, pierdo vos, es la peor situación. Generalmente es la situación que se da cuando yo no estoy desarrollado, cuando yo soy maduro, cuando yo no tengo mis valores altos. Si yo sé, por ejemplo, de que no estoy haciendo bien las cosas, que estoy engañando, si yo sé, por ejemplo, que estoy haciendo trampa y me descubren, bueno, prefiero perder, pero vos también perdés. A mí me ha pasado muchas veces como profesor donde veo a los alumnos se enojan porque no estudian y se ponen mal y generan un clima feo en donde inclusive te acusan. Entonces, ¿por qué? Porque no fueron honestos consigo mismos. Ellos pierden, todos perdemos en la situación. A veces, por ejemplo, he visto muchas situaciones donde, por ejemplo, una persona que roba en la empresa, entonces tiene sus valores deteriorados, pierde él ante una situación y prefiere ante una llamada de atención de hacerse el que pierde también, quedarse callado, no negociar. A veces, por ejemplo, lo vemos en la justicia o vemos, por ejemplo, cómo sucede muchas veces en situaciones de nuestros políticos, en donde ellos saben que están haciendo mal, saben que hay un soborno, saben que están siendo, entre comillas, coimeados. Entonces, no plantean ni luchan. Entonces, ellos pierde la gente, pierden la negociación por lo que están luchando, defendiendo o representando, y van, ¿por qué? Porque no hay valores altos. Entonces, esta situación perder muchas veces se da porque no hay valores, no hay principios, y una situación negativa para todos y más para los empresarios, para los líderes. Es la peor situación, por ello me demoro, porque se da muy frecuentemente en las relaciones de familia, en las relaciones de papá a hijo. ¿Cómo voy a mi hijo a disciplinarlo, a llamarle la atención si yo como papá no tengo autoridad, si yo miento, si yo no soy responsable, si yo me quedo dormido? ¿Cómo? Si yo me quedo dormido en la mañana y voy a trabajar tarde como empleado, ¿cómo le voy a decir a mi hijo de que se levante temprano a estudiar? Entonces me quedo callado, entonces yo pierdo con mi relación de autoridad como mi hijo y él pierde también. Entonces fíjense, no hay valores altos, no hay propósito, no hay responsabilidad. Entonces esta situación de perder se da cuando los valores no están bien enfocados en la relación. Hay otra situación en la relación social que es la relación perder y ganar. O sea, yo pierdo y vos ganás.
Entonces, es muy parecida a esta, son valores bajos, o se da con un carácter bajo, bueno, gana vos, bueno, me quedo callado, bueno, dale, una situación con la situación de dominación o la situación del jefe que quiere dominar, que quiere, una situación de amor-odio. Es mejor quedarme callado porque le gusta a él siempre ser dominante, ¿cierto? No, parate, ¿por qué no te parás ante tu jefe y le decís la cosa? Mire, discúlpeme, yo le decía lo que pienso. Cuando hay libertad, cuando no hay dependencia, esta situación de perder, ganar no se da, porque yo tengo libertad, tengo independencia, puedo hablar, puedo decir, puedo enfrentar, puedo proponer un ámbito creativo y proactivo distinto. Entonces, esta situación también es negativa en el ámbito de la confrontación. Al revés, está la situación ganar-perder. O sea, como decía, yo gano o pierdo, no me importa tu situación, yo gano. Emocionalmente, en la relación. Esto también propio a veces de los partidos de fútbol. O sea, uno gana, el otro pierde. A veces se empatan, ¿sí? Nadie pierde. Ahora, ¿qué propone este COVID? Que me encanta esta situación de negociación. Bueno, yo voy a ganar algo, pero vos también vas a ganar algo, ¿cierto? Y un ejemplo de esto podría llegar a ser aquella anécdota en donde, por ejemplo, hay una niña, ¿cierto? Que tiene sus naranjas, y son dos hermanas, ambas quieren las naranjas, ¿cierto? Y tienen una sola naranja, y ambas quieren esa naranja. Entonces, la creatividad, la posición de ganar-ganar es hacer un espacio, recuerden, entre las circunstancias, el conflicto, querer la misma naranja. Esa es la situación, ese es el conflicto, querer la misma naranja. Entonces, ¿qué es una situación de ganar-ganar? Tal vez una de las hermanas, en su propósito, tal vez quiere el jugo, quiere saborear un refresco de jugo de naranja. Y otra de las hermanas tal vez quiere hacer una torta. Entonces, fíjense, si hablan, se escuchan, se entienden, primero, pueden dar lugar justamente que ambas personas ganen. Una puede tomar su jugo y la otra puede hacer su torta a través de rallar esa naranja. Esto nos lleva justamente al próximo hábito que hay que desarrollar, luego de pensar es de escuchar primero, ver cuál es la necesidad del otro, comprender primero para luego ser comprendido. Entonces, fíjense algo que resulta muy claro en la imagen. A veces esto tiene que ver con el paradigma, a veces cómo interpretamos las cosas, a veces una verdad, en este caso esta figura, puede estar proyectada bajo una verdad con algunas personas y ser proyectada la misma verdad proyectada de otra forma. Entonces, si hablamos objetivamente, la situación es una, pero los marcos referenciales e interpretativos nos llevan justamente a enfoques distintos, y esto se da justamente cuando existen, si yo estoy situado en esta variable, en esta dirección, nunca jamás voy a entender esta otra dirección. O sea, es importante de alguna manera, en algún momento, hablando, comprendiendo. Si yo no escucho, nunca voy a llegar a entender esta visualización, esta otra variable, esta otra dimensión. Si no entiendo, y no estoy dispuesto tampoco a entender, tampoco voy a visualizar la visión y el esquema del otro. Entonces, primero comprender y luego ser comprendido. Si deseas desarrollar relaciones ganar-ganar, debes comprender muy bien qué es lo que la otra persona quiere y qué significa ganar para ellos. No asumas que sabes todo. Escucha. Ha sido un gran problema en mi vida. No escucharme me ha llevado grandes problemas. Y esto es algo que todas las noches podemos definir, podemos sentarnos y evaluar en qué estoy fallando, en qué hábitos puedo cambiar, en qué hábitos puedo desarrollar. Lo que estamos viendo ahora justamente es un replanteo, es rever las cosas porque nos ayudan justamente a cambiar. No te opongas a lo que escuchas. Primero desarrolla una escucha activa y luego habla, luego participa. Partiendo del principio que toda persona tiene una buena intención, comprender el punto de vista del otro te ayudará enormemente a lograr también tus objetivos. Esto se llama aplicar una comunicación empática. Bueno, habiendo justamente desarrollado el principio de ganar-ganar, luego de comprender para ser comprendido, nos queda este hábito que es fundamental en los grupos sociales, que es sinergizar. Sinergizar implica aquella suma en donde 1 más 1 es más que el resultado de las partes. A veces en los grupos, en los equipos, a veces a lo mejor hay genios trabajando. Yo lo he visto en mi vida. Son genios con un coeficiente intelectual 120, 130.
Si sumamos nos daría un coeficiente grupal de 250, pero si sumamos matemáticamente, pero saben que en la vida no se da así, dos personas inteligentes con orgullo, ofendidas, dos personas inteligentes trabajando con intereses y esquemas distintos, dos personas trabajando que son rápidamente sensibles a lo que se dice de ellos, puede ejercer enemistad, broncas y ser en grupo y en equipo una persona totalmente no inteligente, sino con poca inteligencia e inmadura, y tener un coeficiente intelectual no de 250, sino de, no sé, 170, y la suma ser menor que la suma individual. Sinergizar significa lograr que el equipo funcione, significa lograr que el esfuerzo coordinado, aceptar las diferencias, aceptar cada uno y lograr justamente que los grandes troncos, que las grandes situaciones, que los grandes proyectos se logren de una manera admirable. Sumar importancia que exista una excelente comunicación. Es imposible lograr sinergizar si no hay comunicación. O sea, hay que desarrollar los buenos esquemas de comunicación. Son dos elementos, dos pilares de la sinergia. La comunicación, y esto se logra desarrollando el hábito anterior, o sea, es escuchar primero. No puedo nunca desarrollar el hábito de la sinergia si no desarrollé el hábito de la empatía, de escuchar, de comprender. Porque esto me va a permitir comunicarme y tener, de alguna manera, el mismo eje referencial. Y luego la cooperación, que está relacionado a la cooperación con la proactividad, con la responsabilidad, con a veces dejar un poco de lado mi propio interés para asumir el interés del propio grupo. Escuchar, reflexionar, responder, cooperar. Dos elementos que hacen que la suma del esfuerzo individual supere ampliamente y hagan la posibilidad de equipos efectivos. Los equipos efectivos son aquellos equipos que se respetan. Al respetarse, se valoran, ¿cierto? Los grandes equipos de eficiencia se escuchan, se respetan, se valoran. Al valorarse, porque se respetan, aprenden, porque uno entra a imitar, entra a desarrollar y querer ser como el otro. Entonces es importante justamente aquí empieza a operar la sinergia que logra resultados realmente increíbles. Por último, y para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de afilar la sierra, el último hábito. ¿En qué consiste en este hábito de afilar la sierra? Lo vamos a hablar en las palabras de Abraham Lincoln. Él decía, dame 6 horas para cortar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. ¿Sabes lo que hacemos la mayoría de las personas? Si nos dan 6 horas para cortar un árbol o para hacer una tarea, nos vamos ansiosamente como locos a trabajar. Como locos empezamos a hacer las cosas y olvidamos el tema de afilar el hacha. Y afilar el hacha es el hábito de sumar la energía, es el hábito de la mejora continua, es el hábito en donde vela por el equipo, por el aparato, que vela por no los resultados, no por el huevo. Si ustedes han visto el tema del huevo y la gallina, el huevo de oro o la gallina que produce los huevos de oro. ¿A quién cuidas? ¿Qué te gustaría producir? Todos dirán, bueno, el huevo. Yo cuido el huevo de oro, que es lo que me da la rentabilidad, me da la ganancia, me da la satisfacción, me da el éxito. Yo te digo, y la gallina si la descuidas, si se te muere la gallina, entonces si te muere la gallina no vas a producir el huevo. Si yo fui ahora hasta la bomba de nafta antes de venir a hablar con ustedes, se me hizo un poquito tarde por ello, fui a ponerle aceite al auto. Si yo no le pongo aceite al auto, el auto se me va a fundir. Si yo no le pongo combustible al auto, el auto no me va a arrancar. Entonces es importante cuidar el aparato, el capital. Nuestro capital personal humano es nuestra parte física. Entonces, afilar la sierra sería preparar mi cuerpo, hacer deporte, hacer gimnasia, tener una buena alimentación, dormir bien. Ahora, inclusive en tiempo de pandemia, tengo que cuidarme. Yo voy a rendir bien en los otros hábitos si yo me cuido mi cuerpo. Otro área que forma mi estructura, mi aparato, mi capital, mi activo personal, es mi alma, o sea, mi parte espiritual. O sea, es importante que yo me relacione con Dios, o si no sos creyente, que te relacionas. Schopenhauer, ¿no?, que era ateo,
Él decía que la cultura, ¿cierto? La música, el arte, le provocaba, todo le provocaba hastío, ¿cierto? Pero el arte, la música, le causaba renovar sus fuerzas. Pero aquel que cree en Dios, el orar, el leer la Biblia, el meditar, el buscar esos momentos de contemplación, de elevación del alma, es aquello que a veces te renueva y es ocupar justamente parte de nuestra vida, de nuestro aparato, de nuestro activo, del coche. Otra parte es cultivar nuestra mente, ¿cierto? Que es aquello que nos lleva a pensar. Nuestra mente es importante tenerla fresca, cuidar nuestros pensamientos, leer un libro distinto a aquello que genera nuestras tareas diarias. Y cuidar nuestro corazón es cuidar nuestras emociones, cuidar lo que pensamos que afecta nuestras emociones, lo que decíamos. La forma en que pensamos condiciona justamente cómo interpretan los acontecimientos. Estos pensamientos que producen angustia, que producen tristeza, y la tristeza lleva a una depresión. Entonces, afilar la sierra no es otra cosa que la renovación continua en estos 4 aspectos en nuestra vida que son tan descuidadas y que son tan importantes tenerlo presente para poder justamente llevar a una vida concreta. Entonces, cuidar nuestro cuerpo, ejercitarnos para desarrollar fortaleza, flexibilidad, resistencia física, cuidar nuestra alma con oración, meditación, pero también una buena literatura, arte o música, cuidar nuestra mente, leer, educarnos, investigar, aprender algo nuevo. Las personas altamente efectivas toman tiempo para afilar estas herramientas, trabajar con nuestro corazón, o sea, trabajar en desarrollarnos en una conexión emocional con otras personas. Entonces, para terminar, decimos que para pasar de nuestra inmadurez, podemos decir que estamos en una situación de depender de las situaciones y no de depender de nuestras decisiones. Para ello es importante desarrollar hábitos que al principio nos va a costar mucho. Ser proactivo, que es ser responsable, asumir que yo puedo hacer algo para cambiar las cosas. Plantear un objetivo en mi vida personal como misión y un objetivo en cada situación, en cada rol que debo cumplir. Luego, priorizar, ver qué cosas son importantes y cuáles no. Esto me va a llevar a un éxito muy íntimo, un éxito muy personal. Me va a permitir pasar de depender a ser independiente. Luego, para pasar a un éxito social y a la interdependencia, desarrollar el hábito en el régimen de la abundancia, en que todos ganemos. Pensar en ganar, ganar, con valores altos, porque eso es lo que me permite negociar. Luego, comprender a los demás, escuchar, para luego ser comprendido y escuchado. Sinergizar, ¿cierto? Hacer varias tareas que me permitan llegar a una misma conclusión. Esto me lleva al éxito social. Y por último, y para terminar, es ocuparnos de nuestros activos emocionales, espirituales, que engloban, empapan toda mi persona. Bien, esto es todo por hoy. No sé si me están escuchando. Espero que les haya gustado la clase. ¿Me escuchaste bien, Adri? Bueno, eso es todo por hoy. Me despido de ustedes. En este momento espero que hayan enganchado bien la reunión. Se han quedado bastante, así que bueno, agradezco a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en una próxima clase. Para aquellos que estamos viendo psicología, nos queda una sola clase que se las voy a estar subiendo mañana o pasado, sobre grupos y equipos. Y a los chicos de administración nos vemos en el final. Y bueno, Dios les bendiga y vamos, seamos proactivos y desarrollemos este hábito de transformar, de pasar de esta inmadurez al éxito personal y a nuestro éxito social que tanto necesitamos. Eso es todo por hoy, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Que estén bien.